Atenas, año 399 a.C. Una acusación al hombre más sabio de Atenas y un juicio que marcará la historia de la filosofía. Sócrates hará todo para defenderse, pero nunca pondrá en duda a su filosofía, ni siquiera ante la posibilidad de perder su vida. Hoy en Filosofía y Coso, la apología de Sócrates, escrita por uno de sus mejores discípulos, Platón. Parte 1. No se la pierdan. Bienvenidos a esta nueva entrega de Filosofía y Coso, donde analizaremos la apología de Sócrates. Pero antes de arrancar con la apología, vamos a hablar un poco de la vida de Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Y si querés vivir la filosofía en carne propia con nuestros videos, por favor, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal, que vas a tener videos todas las semanas. Sócrates nació en el 470 a.C. y todo lo que se conoce de él es gracias a sus discípulos o seguidores. El principal fue Platón, donde adopta a Sócrates en varios de sus diálogos. Sin embargo, hubo otros, como Aristófanes, que fue un comediante y en su texto Las nubes aparece Sócrates como un sofista de una manera muy chistosa. Y en Jenofontes, donde encontramos un Sócrates un poco desdibujado. Y también en Aristóteles, que si bien cuando él escribió Sócrates ya había muerto, mediante documentación escribió bastante acerca de él y principalmente la relación entre Sócrates y su discípulo Platón. Fue hijo de un escultor y una partera. También participó de la guerra del Peloponeso y combatió. Pero vayamos a algunos aspectos de su filosofía, que les aclaramos que en breve va a haber un video específicamente dedicado a Sócrates. Esto va a ser simplemente una introducción para comprender mucho mejor a la apología. Entonces hablaremos del intelectualismo socrático. Para Sócrates, en primer lugar, cualquiera de las virtudes, tanto sabiduría como justicia, fortaleza o templanza, es conocimiento o ciencia. Y el vicio de cualquiera de estas es ignorancia. Por lo tanto, nadie peca voluntariamente, y quien hace mal lo hace por ignorancia de bien, es decir, reduce el bien moral a un hecho de conocimiento, porque asume que es imposible conocer el bien y no hacerlo. Sócrates vio que el hombre, por naturaleza, busca siempre el bien, y que cuando hace el mal, en realidad, no lo hace porque es malo, sino porque espera conseguir de él un bien. Entonces, cuando decimos que el mal es involuntario, significa que la persona se engaña cuando espera un bien, porque en última instancia lo que hace es cometer un error de cálculo, es decir, se equivoca por ignorante. Entonces, para Sócrates, si veo el bien, necesariamente lo tengo que hacer, y si me equivoco es por un error de cálculo o de ignorancia. El mal voluntariamente nadie lo puede hacer. Y este tema aparece en Apología, por eso ahora lo estamos viendo. Y ahora vamos a pasar a explicar el método socrático, la dialéctica. El fin del método es desposeer al alma de la ilusión de saber y de este modo sanarla para que pueda recibir la verdad. De esta manera, el fin, en mayor medida, es ético y educativo. ¿Y en qué consiste este método? Veremos que es un diálogo que tiene dos momentos principales, uno irónico refutativo y otro la mayéutica. El primer momento del método socrático tenía que ver con el irónico refutativo. Sócrates empieza diciendo que no sabe y es ignorante del tema. De este modo, a medida que preguntaba y repreguntaba, iba llevando al interlocutor a poner de relieve su ignorancia. ¿Pero qué ha pasado? Era una especie de simulación. Y después venía la refutación, o elencos en griego,
que era el momento en el que Sócrates llevaba al interlocutor a reconocer su propia ignorancia. Y el último momento es la mayéutica, que significa obstétrica, es decir, lo que se ocupa de parir. Sócrates aplicaba su método para hacer parir la verdad del alma del interlocutor. Era una especie de arte obstétrica espiritual. Esto que estamos dando es una explicación general para comprender mejor a la apología. Sin embargo, en breve haremos un video de Sócrates dando una explicación mucho más acabada del tema. Y ahora sí, arranquemos con la apología. Como ya dijimos, el juicio se da en el año 399 a.C. en Atenas. El acusador es Meleto, que era un poeta, pero asociado con Anito, que era un político influyente, que al parecer era el que realmente impulsó el juicio. Además estaba Licón, que era un orador. La acusación era de impiedad y consistía en que Sócrates no creía en los dioses de la ciudad y además quería introducir otros, y también que corrompía a los jóvenes. Por otra parte, se había creado un contexto desfavorable en la época para Sócrates. Por un lado, como detalle de color, dos políticos de los que culpaban por la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, que eran Alcibíades y Critias, frecuentaron a Sócrates en su juventud. Por lo tanto, había un vínculo ahí. Y por otro lado, otra de las cuestiones que jugaba en contra era que frecuentaba mucho a los sofistas y se lo acusaba de ser uno de ellos, cuando la realidad es que él los combatía. Pero ¿quiénes eran estos sofistas? Y vamos a hablar a grandes rasgos a fines de comprender mejor la apología, porque en breve también tendremos un video hablando específicamente de todos los sofistas conocidos de la época. Pero podemos decir que sofista significa sabio, y era gente que se proclamaba poseedora del arte de educar a los hombres y de prepararlos para las cuestiones políticas. Eran maestros de retórica y para esto cobraban. Además viajaban mucho y conocían otras culturas. Protágoras fue uno de los más importantes e influyentes y enseñaba el homo mensura, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto a Platón le molestaba mucho, ya que en sus diálogos Protágoras lo enfrenta directamente a Sócrates. Es un diálogo muy rico, el Protágoras, que también vamos a ver. También se dice que Protágoras enseñaba a ser más fuerte al argumento más débil. Y esto es importante para nuestra cuestión de la apología porque justamente Sócrates será acusado de esto. Y esto era que a Protágoras no le interesaba el contenido del argumento. Él con su método enseñaba a llevar a la victoria al argumento más débil. Y por último vamos a hablar de Aristófanes, que era un cómico de la época y había escrito un texto que se llamó Las nubes, donde se burla de Sócrates y además aparece como el emblema de los sofistas. Esto también será muy importante en la apología. Y ahora sí, a la apología. Una de las primeras cuestiones a las que se refiere Sócrates es que dice que es la primera vez que comparece a un tribunal a sus 70 años. Y Sócrates se refiere a dos tipos de acusaciones. Las acusaciones falsas, que tienen que ver justamente con lo que hablábamos hace un rato respecto a la época, a Aristófanes y a lo que escribía sobre Sócrates, a la noción que había de Sócrates de que era un sofista. Y la acusación verdadera, que era la de Meleto, asociado con los otros dos personajes. Y va a empezar a explicar en qué consistían estas acusaciones falsas. Esta imagen que crearon de él en la ciudad. Y él va a decir que desde chicos a los jóvenes ya le imponían que Sócrates hacía más fuerte el argumento más débil, justamente lo que hacía Protágoras, lo confundían con un sofista. Y dice que eran muchos los que le hablaban a los chicos de estos temas, los que hacían acusaciones falsas sobre Sócrates. Por lo tanto, de eso no se puede defender. Sería como defenderse de sombras, dice Sócrates. Al único que puede conocer que aportó en este sentido fue Aristófanes, con su texto Las nubes. Sin embargo, tampoco puede acusarlo a él. Incluso dice que algunos lo acusaban de cobrar por sus conocimientos, cuando él nunca cobró. Entonces, él va a pasar a explicar cuál es la causa real de todo esto. Y va a decir que Querefonte, uno de sus mejores amigos, fue a Delfos y preguntó al oráculo si había alguien más sabio que Sócrates.
que era el famoso santuario de Apolo, donde la pitonisa Pitia comunicaba en trance frases inconexas que eran interpretadas por los sacerdotes. Y la Pitia le respondió a Querefonte que nadie era más sabio que Sócrates. Entonces Sócrates, como no se creía el más sabio, decidió ponerse a prueba con los sabios para comprobar o refutar el vaticinio del oráculo. Entonces Sócrates empieza a utilizar su método dialéctico ante políticos, poetas y artesanos que se suponían que eran sabios. Entonces, de este modo comprueba la ignorancia de los supuestos sabios de Grecia, lo que genera un malestar en todos estos. Usted es diabólico. El gran problema de los políticos, los artesanos y los poetas era que ellos tenían conocimiento de una ciencia en particular, sin embargo creían saber sobre otras cosas que efectivamente no sabían. En cambio Sócrates asumía que no sabía, y esa era la gran sabiduría de Sócrates. De hecho, dice sobre los poetas que sus bellos escritos no tienen que ver con algún tipo de sabiduría, sino con una inspiración casi mística que los hace escribir. Sin embargo, no saben lo que dicen. Para Sócrates, el hecho de ir de un lado al otro, hablando con la gente, aplicando su método dialéctico y comprobando que la mayoría cree saber lo que no sabe, era un servicio al dios del oráculo. Al haberlo considerado el más sabio, él asumía que la única sabiduría era asumir lo que no se sabe, que es justamente lo que nadie asumía. Y a este ir y venir de Sócrates lo acompañaban los jóvenes, que eran hijos de padres ricos que tenían el tiempo suficiente para imitar a Sócrates y tratar de examinar a otras personas. Y esto es lo que, sostiene Sócrates, más irrita a Meleto y al resto de la gente, que los jóvenes mismos traten de imitar a Sócrates. Entonces, por todo esto, Sócrates intenta demostrar por qué se creó esta falsa imagen a partir de opiniones falsas. Acá termina la parte donde se defiende las falsas opiniones y pasa a defenderse de las acusaciones reales de Meleto, Anito y Licón. Y la acusación consistía en que Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. El primer argumento de Sócrates para defenderse es el argumento, podemos llamarlo, del caballo, en donde obliga a Meleto a asumir a partir de preguntas que todos los hombres, menos Sócrates, le hacen bien a los jóvenes. Al quedar Meleto en esta posición, Sócrates le pregunta si a los caballos son unos pocos hombres que lo hacen mejores o todos los hombres lo hacen mejores. En referencia a los cuidadores de caballo, que son los que efectivamente saben cómo cuidar un caballo, y no al resto de la gente que no tiene idea de cómo se cuida un caballo. Meleto no responde y Sócrates le dice que diga lo que diga, sería de mucha suerte para los jóvenes que solo uno los corrompa y el resto no. Y después va a hablar sobre el intelectualismo socrático, que es lo que hablamos antes. Es decir, que nadie hace el mal voluntariamente. Entonces, para defenderse de la acusación que reza que él le hace mal a los jóvenes, Sócrates le pregunta a Meleto si hay alguien que prefiera recibir daño de los que están con él a recibir ayuda. O sea, ¿hay alguien que quiera recibir daño? Y Meleto contesta que no. Y después Sócrates, con su método, lo lleva a Meleto a que le responda que él le hace daño a los jóvenes voluntariamente. Entonces Sócrates, después de intentar llevar al absurdo esa afirmación, ya que nadie haría voluntariamente el mal sabiendo que puede recibir un castigo, Sócrates aclara que él no los corrompe y si lo hace involuntariamente. Y acá deberíamos relacionarlo con lo que dijimos antes sobre el intelectualismo socrático. Nadie hace el mal voluntariamente. Entonces, Sócrates en esa línea sostiene que si él hizo el mal involuntariamente, no deberían castigarlo, sino que enseñarle. Esto es, que desde la perspectiva de Sócrates, él necesitaría enseñanza y no un castigo. Y acá está expresado en todo su esplendor el intelectualismo socrático. Y la última argumentación de Sócrates en este sentido va a ser para defenderse de la acusación de que él cree en divinidades nuevas.
Es decir, que corrompe a los jóvenes enseñándoles sobre otros dioses que no son los de la ciudad. Lo que hace Sócrates es presionar a Meleto con preguntas hasta que logre que le diga que Sócrates en realidad no cree en los dioses. Y esto se contrapone con la acusación, porque la acusación dice que él cree en divinidades nuevas, no que no cree en los dioses. Esto lo usa Sócrates a su favor y se pregunta, ¿cómo puede ser que haya gente que crea en cosas propias de las divinidades y que a la vez no cree en las divinidades? ¡Pero qué imbécil! Además, Sócrates agrega, si a su vez las divinidades son hijos de los dioses, bastardos nacidos de ninfas o de otras mujeres, según se suele decir, ¿qué hombre creería que hay hijos de dioses y que no hay dioses? Sería en efecto tan absurdo como si alguien creyera que hay hijos de caballos y burros, los mulos, pero no creyera que hay caballos y burros. Es imposible. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y termina su defensa diciendo, pues bien atenienses, me parece que no requiere mucha defensa demostrar que yo no soy culpable respecto a la acusación de Meleto y que ya es suficiente lo que he dicho. Bueno, y hasta acá llegamos a la primera parte de la apología de Sócrates. En un próximo video continuaremos con la segunda parte y el veredicto, lo que hace Sócrates por la filosofía, hasta qué punto llega un hombre para ser fiel a su filosofía. Y ahora sí, nos despedimos y por favor pónganle like, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir a la filosofía en carne propia. Bye.